una razón que muy pocos podrían explicar. En estos días de Navidad hay como un ambiente festivo. Yo veo a los camarógrafos, están trabajando desde tempranito, están felices aquí hoy. Es como el ambiente que reina en la mayor parte de este mundo, de este lado del mundo occidental, donde la tradición cristiana es la que predomina. Hay muchas empresas, muchas instituciones, y por supuesto las academias, los colegios, que dan vacaciones colectivas. Entonces, son estos días de asueto precisamente los más propicios para disfrutar en familia, para conocer, para hacer turismo interno incluso. Por eso nos place mucho recibir a un gran amigo, a un colega periodista que es experto en ese tema del turismo. Él es director de un portal Vive Dominicana dedicado precisamente al turismo, dedicado a dar a conocer esos lugares. Entonces nosotros hemos querido que él, José Ramón Torres, esté con nosotros hoy para hablar de esas oportunidades que hay precisamente en esta fecha. Buen día, hermano. Gracias, Germán, gracias. Sí, desde hace, 12, 14 años estamos con Vive Dominicana, recorriendo los distintos puntos de República Dominicana para mostrarle a la gente todos los recursos naturales y culturales que tiene esta nación, que se pueden combinar para hacer esas escapadas, porque los dominicanos no somos turistas en nuestra tierra, pero salimos a recorrer. Entonces yo siempre propongo esas escapadas. Qué muy bueno. Sí, porque tú te pones a trabajar de lunes, de semana en semana, de mes en mes y te pasa la vida. Y de repente viene un suizo aquí y al mes ya conoce más lugares bonitos, culturales, fiestas, playas, montañas, que muchos de nosotros los dominicanos. Qué bueno que lo dices, porque hay mucha gente que dice, bueno, yo quiero hacer turismo, tengo que ir a Estados Unidos, o yo no tengo visa, ¿cómo? Yo no, pero aquí dentro se puede disfrutar y mucho. Así es. Tenemos, hay una frase que se acuñó hace mucho que dice que República Dominicana lo tiene todo. Tiene todo, sí. En realidad es una A veces expresión tiene, para llamar, a veces tiene hasta de más. Sí, desde un punto de vista así. Nosotros Sí. tenemos demasiados recursos, Sí. insisto, naturales, desde playas, sol, montañas, valles, muchísimas áreas protegidas que el dominicano no conoce. Pero yéndonos a la época, Vive Dominicana quiere hacer siempre un esfuerzo a final de año, porque ¿cómo le decimos a los dominicanos de nuestra generación y a nuestros hijos que esto no es una época para la juerga, para la bebedera y bla, bla, bla? No, eso es... Porque hubo toda una generación que nos criamos escuchando a unos merengueros, Ay, sí. que era una apología a la bebida Sí. y a las fiestas. Bueno, ese es un mundo. Pero no es solo eso. Esta temporada es una fiesta de los cristianos. Sí, señor. Lo que se celebra globalmente, o no globalmente, en el mundo cristiano es el nacimiento de Jesús. Recordar que nació en esta época y entonces hay toda una liturgia, hay toda una costumbre de Adviento preparando el nacimiento. Entonces, en Vive Dominicana preparamos muchas propuestas de rutas, vamos a llamarle no turismo religioso, vamos a llamarle turismo cultural y religioso, porque si bien tú no eres un practicante de la fe, necesariamente, pero no hay quien pueda abstenerse de conocer lo que son grandes templos, grandes tradiciones religiosas, grandes advocaciones, como tenemos aquí a la Virgen María en muchas de sus manifestaciones. Pero esta es una época que no es que usted no celebre como acostumbre el dominicano a hacerlo, con moderación, pero aproveche estos días de asueto para hacer recorridos culturales y conocer todas las propuestas religiosas que tiene República Dominicana. Yo sé que desde Vive Dominicana tú has elaborado una especie de guía que puede aprovecharse. A mí me gustaría invitar, a ver si te parece bien, un poco que le explique a la gente porque no todo el mundo es de la capital. Este es un canal que llega a todo el país y también a todo el mundo a través de nuestra web, de nuestro canal de YouTube. Por ejemplo, en la zona colonial nosotros tenemos un recorrido que puede hacerse, que es fantástico. A ver si puede describirle a la gente, el que vive en La Vega, que no conoce tanto la capital, o el que vive en Santiago, que quiera venir. Hay una ruta que hemos trabajado que se llama la Ruta de la Fe,
A la ruta de la fe. El Ministerio de Turismo de hace mucho tiempo trabaja junto a la iglesia lo que son todos aquellos monumentos históricos, grandes templos y grandes tradiciones religiosas. Entonces, la ruta de la fe hacia el este puede comenzarse en la ciudad colonial, pero usted en la ciudad colonial puede dedicar un día y no le va a bastar para conocer los templos coloniales, que son iglesias extraordinarias, que gente de todo el mundo viene a conocerla. En la ciudad colonial, aunque está intervenida, pero ya ha avanzado bastante el trabajo de reconstrucción que está haciendo el Estado. ¿Se recorre a pie? A pie. Peatonal. La ciudad colonial, la gente dice que parqueo y demás, hay lugares donde estacionar, como hay parqueos inclusive estatales, como el que está al final de la Católica, que frente al Banco de Reserva, frente al Palacio de Telecomunicaciones, es bien amplio. Hay uno que está al final de la Meriño, llegando al Malecón, y después hay muchas calles que tú puedes aparcar y recorrer a pie. Hay unos 10 monumentos, hay unas 10 iglesias coloniales que en sí mismas son una ruta de turismo cultural. Esa de Regina Angelorum, la del el convento de los dominicos. Empezando por la catedral primada. Una arquitectura empezando por la catedral primada. Sí, que es la más conocida. Luego tú tienes 10, 12 iglesias de diferentes épocas y de diferentes grupos religiosos que vinieron en la época de la colonia y que levantaron estructura. Hoy, bueno, muchas inclusive siguen funcionando, como la misma Mercedes, las que tú acabas de mencionar, que se toman inclusive para hacer conciertos y demás. Pero si usted quiere ampliar y usted quiere coger carretera con su familia, usted puede empezar la ruta de la fe hacia el este por la Catedral Primada de América. Pero tú sales hacia el este y llegas a San Pedro de Macorís y tú tienes un monumento, que es la Catedral de San Pedro de Macorís, que es digna de tú pasarte un buen rato mirando toda esta arquitectura y conversando con los guías que hay ahí en San Pedro, que se dedican a eso, a explicarte la historia de este templo. Que es diferente a la arquitectura que se ve aquí en la zona colonial. Hay como una especie de transición, porque las iglesias todas se imitan en lo que son las cúpulas, en lo que son los arcos, en lo que son los altares, pero los guías turísticos dominan muy bien la nomenclatura de lo que es la arquitectura y dependiendo de la época. Ajá. Pero tú sales de San Pedro de Macorís y llega a la San Estanislao que está en Altos de Chabón. Aunque es una edificación que recrea la arquitectura de la Edad Media, pero da gusto sentarse en esta iglesia y se respira una paz impresionante. Y déjame decirte que yo he estado allí y veo turistas, de gente que viene de Europa, a hacerse fotos allí. Siempre es un atractivo increíble. Más turistas extranjeros que dominicanos. Pero que el dominicano... En esa ruta, después que tú sales de San Pedro, tú te detienes aquí en Alto de Chabón y vas a contemplar una obra magnífica que te acerca. Es pequeña, pero al mismo tiempo es... Sí, porque recrea ese ambiente medieval en que se hacían los templos de piedra pequeños y esto recrea, es una especie como de catarsis la que uno vive ahí dentro, el espíritu como que se apacigua, no importa lo acelerado que haya sido la carretera. Pero el siguiente punto de esta ruta es llegar a Higüey. Higüey tiene la basílica, que no hay que hablar, porque ahí sí el dominicano va a hacer su promesa o agradecer la gracia que le haya dado Dios por el hecho que usted haya pasado. Pero igual tiene un museo altagraciano que debe visitarse. Está justo a la derecha de la catedral. Ahí están todas las reliquias que la Iglesia Católica ha podido rescatar y ahí se muestran. Pero Higüey tiene la primera iglesia, una iglesia colonial, que es la San Dionisio. Ya fue puesta en valor, rescatada, preparada y ya se muestra al público. Qué bien. De Higüey hay un templo en Sabana de la Mar. Ya hemos salido, ya estamos tú sales bordeando, de Higüey en ya esta estamos ruta, y si te va a quedar en algún hotel de Punta Cana o algún hotel de Miche o puede llegar y conocer lo que fue la vida de la señorita Lupina. Todo se recrea, no es un templo
que digamos, exuberante, majestuoso. pero es lo que fue la señorita Lupina y lo que de ella recuerdan sus vecinos, bueno, no sus vecinos, hay toda una vocación a señorita Lupina, aunque no haya sido llevada a santa. Pero eso forma parte de lo que es la ruta de la fe hacia el este. Mira qué interesante, porque estamos hablando de una forma no solo desde el punto de vista religioso, sino también desde el punto de vista cultural, o al revés, como lo quiera, es una especie de simbiosis o de mezcla, ¿no? De una cosa y la otra, que nos enriquece espiritual y culturalmente a la vez. Sí, por eso te digo, porque tú preguntas a cualquier dominicano o dominicana que si es cristiano y te va a decir que sí. Sí, 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 Ahora, de boca a todo el mundo. Tú preguntas a cualquier dominicano o dominicana cuál fue la última vez que estuvo en un templo y bueno, ya eso es distinto. Pero por eso te digo que ya desde lo cultural, yendo a lo religioso, esta es una época magnífica para hacer este tipo de escapadas. Sí. Como las hay, la ruta de la fe, hay otra ruta de la fe que se ha trabajado bastante en la ciudad de La Vega. Sí. El Santo Cerro, la Vega Vieja. Yo propongo empezar por la catedral nueva. La que está en la ciudad. La que está en la ciudad, en el Parque Duarte. Porque es un templo moderno, una arquitectura moderna. Y cuando tú entras, cada arco, cada bóveda, cada iglesia, porque la catedral tiene iglesias, ellos le llaman iglesia a la zona. Ah, sí. Hay una forma, una estructura que cuenta una historia de la Biblia. Mira la que a mí más me llama la atención es la de Jonás y la ballena. Sí. Entonces tú entras ahí, también hay personas que te explican en qué consiste toda esta estructura, que de repente tú la ves muy gris de afuera, pero adentro tú sientes cómo los arquitectos entendieron que los templos llevan a mover el espíritu. Definitivamente. Tú sientes... Y es un arte, es todo un arte. Tú sientes ese misticismo ahí dentro de ese templo. Antes de salir de la ciudad, en el mismo parque, está el Museo Sacro, que es otro museo de la Iglesia Católica, que recoge muchísimas reliquias de lo que fue toda la evangelización que empezó justamente en La Vega. La gente dice, bueno, siempre se habla de la Catedral Primada de América que está en la ciudad colonial, sí, pero hay un gran debate. La primera catedral no es esta, esa es la primera catedral en pie. La primera catedral que se construye es en la ciudad vieja de La Vega, que se hundió. Por aquel terremoto. Sí, lamentablemente los muros que quedaron de esa catedral, lo que no se han llevado, los ladrillos, hay unos muros que están dentro de platanales. Es más, yo estuve andando toda la zona y un muro termina en la galería de una casa de un señor que tiene una finca y todo está lleno de plátanos. Pero hay todo un debate, no quiero entrar en eso, porque hay un debate en todos los hispanófilos y quienes quieren mantener en vivo que la catedral primada es la que tenemos aquí en Santo Domingo. Realmente es la que está en pie. La Vega Vieja, tenemos una gran deuda con estas ruinas. Volviendo a la ruta, tú sales del Museo Sacro y vas a lo que es la Vega Vieja, tomando la carretera que se va hacia Moca, y puedes entrar a las ruinas y ver lo más viejo que se construyó realmente. Porque Cristóbal Colón, cuando llega en el segundo viaje, que viene de Puerto Plata y cruza la sierra, se cree que hizo un fuerte, o construyeron un fuerte, porque hay literatura de la historia que lo cuenta, pero no hay nada, no lo han podido ubicar dónde está este fuerte, que se presume que es una de las estribaciones de San José de las Matas. Baja de San José de las Matas y hace un fuerte en Santiago, pero donde construye una ciudad, donde se libra la gran guerra contra los indígenas, es en La Vega, es en el famoso lugar que le llaman La Vega Vieja, que ahí fue donde se dio el enfrentamiento. El enfrentamiento que, ojo, cuando usted haga esta ruta, si algún guía turístico le habla de que las flechas se devolvían hacia los taínos y que la Virgen de la Merced apareció en un naranjo. Es una distorsión de la historia. Sí, es la manera en que pudimos enterrar, después de haberlo matado, pudimos anular a los taínos. Pero no, allí se dio una gran batalla que de cuerpo a cuerpo hoy no quedaron un español vivo, porque eran muchos indígenas. Todos los cacicazgos se unieron y echaron la gran batalla de la Vega Real. Pero ¿cómo tú peleas con arcos y flechas contra... arcabuces, perros, contra caballos? Gente que vino a caballo, que ellos no sabían lo que era un armas, caballo, sí, un sable, vestido con armadura, que cuando ese caballo pasaba, y ya te imaginas, perros. Una batalla aquí muy no desigual. había perros. Aquí había un tipo de perro que no ladraba ni siquiera.
Ellos vinieron con perros de caza. Mira qué bien, eso es bueno explicarlo a los más jóvenes y a los no tan jóvenes que no han entendido o no han conocido la historia como bien contada, vamos a decirlo así. Sí, Es una oportunidad entonces ahora para aprender claro, también. lo de la Virgen de las Mercedes, que es el tercer lugar a visitar en esta ruta, usted deja La Vega Vieja, sale a la carretera de nuevo y coge la carretera del Santo Cerro. Todas esas montañas se unen. Es que los españoles empezaron a trepar hacia la montaña porque estaban acorralados. Sí. Uno de los curas que había venido en ese grupo, tratando de darle ánimo a las tropas, ellos venían con sus Biblias y con sus figuras, ¿no? Entonces saca una imagen de la Virgen de las Mercedes y la habrá puesto porque todavía hoy los españoles son muy devotos, Sí. muy creyentes. Imagínate tú, ante miles y miles de indígenas, por muchos caballos y perros que tuviera, había problema. Entonces, eso, él habría sacado en la madrugada la imagen de la Virgen, habla con Cristóbal Colón y le da el ánimo, es como arengar las tropas, y ellos logran la batalla, ganar la batalla, porque ni modo, ¿no? Los indios no sabían lo que era un caballo, no sabían lo que era un arcabuz, y mucho menos un sable, y los perros que lo destripaban. Y entonces ellos suben, y ahí viene el tema de la Virgen. El mito. El mito de la Virgen que apareció en el Naranjo. Sí, Cristóbal Colón corta un madero de níspero y hace una cruz. Todo forma parte de lo mismo, arengar las tropas para que no perdieran el ánimo. Y cuando usted sube al Santo Cerro, ahí se levantó un gran templo dedicado a las Mercedes, y ahí usted va a encontrar el Santo Hoyo, donde se presume que Colón sembró el madero, la cruz, pero hoy día se hizo una cruz en mampostería gigantesca que mira hacia el valle. Esa cruz está frente a frente a la gran cruz que está encima de la Catedral de La Vega. Se miran, eso fue hecho así. Bien. Y todo aquello tú puedes recrear en esta ruta de la fe en la ciudad de La Vega, lo que fue esa historia colonial. Ahí tú vas a ver en la iglesia la misma Virgen que está ahí, que es una de las vocaciones más grandes que tiene República Dominicana, no a la Altagracia, es a las Mercedes. Mira, la Merced es la patrona o matrona, la Altagracia es la protectora. Ya. Entonces en esta ruta usted puede acercarse a lo que es esa historia, la historia cultural. A través de toda esta tradición se montaron muchos mitos. Sí, pero se puede coger y dejar. La gente tiene que conocer todas las versiones. Tiene que conocer, mi propuesta es que la gente conozca todas las versiones. Sí, señor. Y que usted luego abunde, porque hoy es tan fácil meterse a cualquier biblioteca del mundo y buscar lo que dijeron unos y otros. Exacto. Están los cronistas de India y están lo que han dicho los... Pero nada como vivirlo, como estar frente a esa reliquia, a esos restos, a esas iglesias ya levantadas, que tienen algunas de ellas siglos, como la catedral, que tiene ya casi 500, va a cumplir 500 ruinas de La Vega años. son más viejas que la ciudad colonial. Efectivamente. La ciudad colonial se hace luego con Obando, que hace varias ciudades, y ahí caigo en otra propuesta que tengo de turismo religioso, que es el Ceibo. Por favor. De donde nuestra hermana Edith Febles. Sí. El Ceibo es, el origen del Ceibo es una ciudad colonial, para los 1500 y tanto, que tiene muchísimos Tiene mucha historia el Inclusive Ceibo. tiene una iglesia, tiene una catedral, fue una catedral en un momento, pero tiene una iglesia colonial que hay que verla. No crea usted que va para el Ceibo a ver Monte Culebra, no. El Ceibo tiene una iglesia colonial que inclusive tiene una cruz que el Papa, uno de los papas en un momento le regaló una astilla del madero de Cristo y le fue incrustada ahí. Hay una historia terrible, se robaron la cruz porque tiene diamantes incrustados. Esa del Ceibo, se la robaron, luego fue rescatada y lo que hay ahora realmente es una réplica porque, bueno, no queremos que se la lleven de nuevo, ¿no? Pero la cruz fue rescatada, tiene astilla de lo que fue el madero de Cristo y tiene diamantes y piedra preciosa, algo digno de ver porque es una obra de, digamos, de artesanía. Te admito que yo no tenía ninguna noticia de eso, no tenía idea. Gracias por... Sí, son de las cosas que tú encuentras. Uno aprende. Pero en el Ceibo tú tienes unos hitos de nuestra historia, de lo que es la dominicanidad interesante.
nosotros aquí nos independizamos de los haitianos en el 1844. Ahí se funda la República. Pero la primera independencia, no independencia como dominicanos, pero sí los españoles rescatan el territorio de manos de los franceses. El ejército de Napoleón fue derrotado en 1808 en el Ceibo, que es donde se rescata de nuevo la colonia española. Y luego el Ceibo participa, Pedro Santana es del Ceibo, tiene una gran participación en lo que fue la guerra de independencia y lo que fue todo lo que siguió para al final construir lo que es Lástima que dañara toda esa trayectoria al final de sus días traicionando a la patria, pero sí jugó un papel clave. Claro, entonces en una ruta de la fe hacia el Ceibo, usted va a encontrar lo primero es este monumento donde se ganó la batalla contra el ejército francés que dirigía Ferrán. Que en ese momento era el más poderoso de la época. Del mundo. Ahí le cercenan la cabeza a Ferrán y ahí está la piedra donde el capitán Esquivel le habría cortado la cabeza a Ferrán. Ese es un gran monumento que es el primer punto de esta ruta. El segundo punto de esta ruta es una cruz de asomante. Y usted dirá, ¿y qué es esto de asomante? Bueno, en la Edad Media, donde todo se manejaba sobre los mitos y las creencias de lo sobrenatural o lo divino, los pueblos tenían un monumento al inicio con una cruz en una base de mampostería y una cruz de hierro, donde había la tradición de llegar y arrojar piedritas. Este monumento, esta cruz, lo que hacía era alejar los malos espíritus de los pueblos. Bueno, como el Ceibo era un pueblo colonial. Conozco un padre que no era una piedrecita, él andaba con peñones. Con dos buenas piedras por si acaso, ¿no? Una muestra de que el Ceibo es una ciudad colonial es que aún mantiene su cruz de asomante al entrar. Ya. Y ahí te contarán la historia. Asomante por el que se asoma. Sí, y eso aleja a los malos espíritus que puedan atacar la ciudad y sus habitantes. Pero en el Ceibo se construyó una gran plazoleta en honor a la madre de Juan Pablo Duarte. Y en esta plazoleta usted encontrará... Doña Manuela Díez. Y usted encontrará aquí una estatua a los toreros que se corren, creo que todavía lo hacen en el Ceibo, a los atabales, hay dos hombres tocando atabales, porque es una zona en lo que fue esa unión de la cultura africana con lo que quedó de los taínos y lo trajeron los españoles, los atabales. El sincretismo cultural. Los atabales son una muestra de ese sincretismo cultural de la dominicanidad. Ahí hay una estatua muy bonita. Pero del Ceibo, bueno, luego tú no puedes ir al Ceibo sin ir a la fábrica de Maví. Ah, sí, muy famosa. Y tomarte un Maví ceibano. ¿Y lo siguen haciendo con esa...? Bueno, hace unos años que yo hice esta ruta y estaba viendo en popa la fábrica. Lo interesante es que en esa fábrica, detrás, tú vas a encontrar unos vehículos y una planta eléctrica, como decimos los dominicanos, de cuando Cuca y Roquetán. Y cuando yo estuve allí, conversé con uno de los dueños de la fábrica de Maví y nos contó esa historia. Al lado de la fábrica hay un parque. Si no me equivoco, eso viene pero creo que desde principios del siglo pasado. Sí, así esa es. planta que está ahí la planta y dice él que funciona. Y que funciona todavía esa planta. Mi madre. O sea que esos son estampas de nuestra cultura que yendo al Ceibo usted puede... Hay una dulcería famosa, Doña Tula. Doña Tula, estaba hace rato por recordar. Doña Tula no está, pero sus hijos han continuado con toda la tradición. Se mantiene, siguen produciendo. Sí. Yo que soy muy dulcero te digo que vale la pena probarlo. Qué bien. Hace rato que tengo en la mente, porque estás hablando de una ruta religiosa, cultural, ¿verdad? Pero digo que al propio tiempo, esa ruta que saldría bastante divertida y barata, digo yo, sí. Se puede conjugar con una especie de turismo gastronómico, porque cada zona tiene como su toquecito, su sazón particular. Así es. Sí, cada pueblo tiene su gastronomía. De aquí hacia el este, tanto San Pedro. ¿Qué recomiendas tú? Por ejemplo, en San Pedro. Mira, vas a una parada, veo la basílica. Lo de recomendar la gastronomía, tú te vas a encontrar en todos los lugares la comida dominicana típica. Obvio, pero... En San Pedro es muy famoso el pastel en hoja. Pastel en hoja, los camarones, los cangrejos. Es una zona ya costera que se ha hecho famosa por unos platos de cangrejo. Sí.
En la Romana ya un tanto más sofisticada, es un polo turístico ya más desarrollado, enfocado al extranjero, pero igual hay yo no me gusta hablar de los lugares porque cada quien tiene que hacer su Obvio, obvio, sí. mercadeo. Pero el plato de ahí. Pero en la Romana yo recomiendo un restaurante árabe. Si usted Yo lo he oído mencionar. si usted quiere sí, bueno. salirse del tradicional sancocho, asopado, arroz, habichuela y carne, hay un restaurante en la Romana que hay que casi anunciarse, porque está lleno, porque es verdadera comida árabe. Mira qué bien. Y bueno, Y Higüey, en Higüey hay en Higüey queso, usted no puede dulce. salir sin, yo nunca lo entendí, cibaeño al fin, yo nunca entendí lo que era un dulce de huevo. ¿Cómo? Todavía yo no lo entiendo. Me sorprende otra vez. Hasta que usted no come Dulce de eso, huevo. sí. Wow. Entonces usted encuentra eso en Higüey, dice, ¿cómo es esto? Y los quesos ni decir. Bien. Son muy buenos. Alrededor de la basílica hay muchos venduteros, aquí es famoso tanto en La Vega, en el Santo Cerro, como en Higüey, los famosos roquetes, Sí. los jaldres y demás cosas. Pero después, lo de la gastronomía va muy dependiendo de las personas. Sí, obviamente. Y estos son viajes que se los recomiendo en familia. En familia. Porque se lo digo porque ya mis hijas crecieron y en cualquier tertulia salen estos recuerdos. Yo siempre se recuerda. Me doy cuenta lo edificante que fue para ella conocer su país, conocer estos lugares, pararse a comer. Yo si hablo por ejemplo, parador, yo si voy hacia el este no puedo dejar de pararme en el Tamarindo. El Tamarindo es un parador que está aquí en Juan Dolio, sí, en sí, esa bastante zona por cerca ahí. y es una cosa impresionante. Sí, Te lo digo mucha variedad. Sí, mucha variedad, frescura, Buen la vera precio, del además, mar es sí. muy popular y tú te fijas los autobuses hasta de turistas. Ahí se para todo el mundo. Que van. O sea, este tipo de paradores, que hay muchos hacia el este, se pueden disfrutar. O sea que no solo playa, no solo un resort, también se puede hacer este tipo de turismo. Y hacia el Cibao, dijimos La Vega, pero no me ha hablado nada de Santiago. Mira, Santiago es un destino cultural. Totalmente. Principalmente un destino cultural. Pero Santiago tú puedes hacer un gran ecoturismo. Santiago tiene muchos balnearios, no sí en la ciudad, pero tú tienes San José de las Matas y tú tienes alrededor. Pero a Santiago yo le recomiendo... Me gusta San José de las Matas por la limpieza. Mira, la limpieza que noté la vez que fui me impresionó. Digo, ven acá, ¿y cómo es? San José de las Matas es un destino que... Además la vista que hay hacia la cordillera. No tiene nada que envidiarle a Jarabacoa. Todo lo contrario. Y el clima. Jarabacoa se desarrolló, Jarabacoa es mi destino por excelencia. Predilecto. No porque sea de la zona, sino porque Jarabacoa ha puesto en valor las cosas que tú puedes disfrutar. Y te voy a hablar brevemente en un ratito sobre una ruta de los Saltos, por ejemplo, Jarabacoa. Pero Santiago, yo recomiendo la ruta de los museos. Tú tienes entre 7 y 10 museos que ya están. Y ya es fácil hacerlo, porque me enseñaba mi hijo Germán Stalin que se puede hacer, tú le dices con Google Maps o cualquier plataforma, te dice, yo quiero hacer la ruta tal. Sí, porque es que los municipios turísticos han trabajado, tienen organizaciones. En Santiago, por ejemplo, el clúster turístico Destino Santiago ha trabajado todo esto y hay una empresa que se dedica, inclusive si tú no quieres hacerlo en tu vehículo, tú compras el tour y hay un tour de mediodía que no incluye comida, hay un tour del día entero que te incluye la comida y tú recorres unos 7 museos y lo combinas con lo que son los murales de las calles en los barrios. Vamos a dar un salto a Jarabacoa entonces, que te gusta tanto. Jarabacoa es un destino de montaña, la ciudad de la eterna primavera, es la capital del ecoturismo dominicano, está muy masificado, pero la gente sigue yendo porque... ¿No está saturado Jarabacoa? Sí, no, lo que satura Jarabacoa es el acceso. Ya. Pero después que tú llegas a Jarabacoa, tú lo disfrutas. La placidez. ¿Qué yo les recomiendo? Hagan la ruta de los saltos. Jarabacoa tiene entre 4 o 5 saltos, pero hay 3 que son los más renombrados. Los saltos de Jimenoa. Ajá. El salto de Jimenoa número 2 se entra por la ciudad de Sabaneta, por la comunidad de Sabaneta, después de un pueblito que se llama, no un pueblito, ya es un distrito, un municipio, que es Buenavista. Buenavista. Después te pasa la recta de Buenavista y el cementerio nuevo que hicieron, a la derecha, usted busca la entrada de Sabaneta y ahí usted tiene el acceso al salto de Jimenoa. Es el salto 2, no el 1. Ya. Pero usted sale de ahí y toma la carretera de ir a Constanza y entra al salto de Baiguate.
Son interesantes Sí. porque mirar lo que son los caprichos de la naturaleza y ver estos saltos de agua impresiona, realmente alivia. Y luego usted sigue unos 3 kilómetros más y va a llegar al acceso del Salto de Jimenoa 1, que es el más El más impresionante. conocido. No, ese es el menos ¿Es conocido. el menos conocido? Sí, ese que está en la carretera de Constanza. Ya. Es el menos conocido, pero es el más impresionante. ¿Cómo no? Nos falta algo del sur. No me ha dicho nada del sur. Y el sur también existe. ¿Qué recomienda? El sur tiene más cosas de las que uno se imagina. Sí. Porque uno cree que turismo es Punta Cana. No, Punta Cana son enclaves de hoteles. Tú entraste ahí, te pasas un fin de semana comiendo, bebiendo y mirando los espectáculos. Pero saliste, bueno, el que le gusta eso lo disfruta. Pero hacia el sur, yo te puedo hablar de las rutas de Baní, los San atractivos. Cristóbal mismo tiene. San Cristóbal tiene muchos lugares impresionantes. históricos y lugares para ecoturismo, balneario, playa. Y está cerca. Pero a San Cristóbal le falta mucho poner en valor. Cuando digo poner en valor, es trabajar las ofertas, Ya. los accesos, la organización de los lugares, porque se han masificado mucho. San Cristóbal tiene desde grandes balnearios y lugares bellísimos. Si tú tomas la sierra hacia la presa de Higüey Aguacate, en lo que es Yo Cambita, anduve por allí. Cambita el pueblecito, hasta llegar arriba. Valdesia, Las Varillas. Eso todo es bellísimo. Sí, sí. Pero todavía le falta poner mucho en valor. Pero la propuesta que yo podría hacerle para este fin de año a los dominicanos, tú te vas a extrañar, es más lejos, ¿Cuál es? es la vuelta al lago visitando Neiva y los demás pueblos de Bauruco. Es algo del que usted no se va a olvidar nunca. La sierra de Neiva y la sierra de Bauruco. Pero antes de la sierra, tú llegas, todo el mundo ha oído hablar de las Marías. Ujú. La ruta alrededor del lago, tú puedes tomarla por Duvergé y girar hacia acá, Hacia la derecha. o puedes tomarla por la derecha y entonces va al museo que hay en el lago, te explican ahí los guías del Ministerio de Medio Ambiente, puedes montarte en un bote y recorrer el lago. Pero lo más interesante de esto es que tú tienes en estos pueblitos alrededor del lago, pertenecientes a Bauruco, a Villa Jaragua, por ejemplo. Ya. Villa Jaragua tiene un parque ecológico con unas piscinas naturales, como las Marías, que está al empezar, que están puestas en valor. Son ríos subterráneos que forman unas lagunas cristalinas y salen. Pero visita los ríos. Los ríos tienen, quizás el único, si no el único, el primer museo rural que tenga República Dominicana. Ujú. ¿Tú sabes quién hizo ese museo? Silvano Lora, Huepa. una gloria del arte Nuestro dominicano. gran muralista. Silvano Lora es de Los Ríos. Hizo este museo donde la comunidad ha llevado piezas. Tú tienes una plancha de esas que se usaban antes. Tú tienes una foto que es de los, qué sé yo, de los 40. La gente ha ido aportando cosas y tú pasas por ahí y recreas en este museo rural de Los Ríos. Te lo una compro cosa porque impresionante. esa ruta al lago, como le llaman, yo la hice en alguna ocasión por trabajo periodístico. Y fue bastante interesante. Yo descubrí cosas maravillosas y la naturaleza, los microclimas que allí hay. Eso te iba a decir. Es interesante y nos falta Pedernales, que ya está bastante promovido, pero también se podría ir. Sí, supongo. en esta ruta del Bauruco, o de Bauruco, porque el Bauruco queda para Pedernales. En esta ruta del Bauruco, usted va a identificar el calorazo que hace en Neiva, ¿no? Ajá, abajo. Abajo. Pero cuando usted sube a la sierra de Neiva y hace la ruta del café, se va a encontrar que la gente tiene abrigos. Y se va a encontrar unos saltos de agua en unos ríos bellísimos ahí arriba. Pedernales, tú tienes todo lo que es Cabo Rojo, el que no ha ido, ya tiene más cosas que ver, que disfrutar. Había un restaurante, la vez que fui había un restaurante, Sí. pero también hay uno ahí en la cueva, los pescadores te preparan la comida fresquecita. Y con el puerto de Cabo Rojo, ya hay muchas infraestructuras, pero logre ir desde la costa hasta Pelimpito, que es en la montaña arriba, donde hay, el clima tiene que variar, algunos 10 grados, tú no lo creerás. Sí, sí, Y unos bosques extraordinarios. Esa fue la zona Bueno, donde se sublevó Enriquillo, sí, que también ahí es hay su parte historia, cultural. hay un trozo de la historia dominicana. Señores, como ven,
hay bastantes ofertas. José Ramón, no sabe cuánto te agradecemos esta especie de guía, la forma en que lo describe, se ve que lo conoce bastante. A eso nos dedicamos. Sí, se ve que lo vive bastante bien. Me gustaría, por último, que le exhortara a nuestra gente, ¿dónde puede encontrar esas? Tú tienes un portal, Sí, Vive Dominicana. Vive Dominicana es un ejercicio que vengo haciendo desde hace unos 10, 12 años. Y empezó de una manera. Ahí están todas Ahí están todas estas propuestas descritas, hay videos, ya lo saben, hay fotografías, están todos los detalles. Ya Vivedominicana.com, así de sencillo. Sencillo, simple. Ya lo saben, ahí está. Es una buena oportunidad ahora en este asueto navideño para recorrer cualquiera de esas rutas. ¿Tú recomiendas que la haga por Airbnb o que la gente vaya y venga el mismo día? Para los alojamientos, yo no recomiendo hoteles. Para los alojamientos, la idea es busquen en Booking, Airbnb, negocio con vea lo que hay y así se aloja. Muchísimas gracias a José Ramón Torres. Señores, vamos a una breve pausa y continuamos con más del día.